Buen día. Nosotras somos el equipo número 4 conformado por las alumnas Álvarez Irazaba, Fátima Loan, Contreras Bravo, Leslie Yannick, Flores Patlán, Jessica Guadalupe, López Méndez, Belén Araceli, Rodríguez Peredo, Leslie, Velázquez Camacho, Samantha Irazú, de Fátima. En el presente video expondremos el tema etapa precientífica de la historia del trabajo social. En el transcurso del video se verán expuestos temas como Mary Richmond, la escuela psicológica, sociológica y ecléctica, trabajo social de grupos, así como parte del metodologismo aséptico. Esperamos que este video sea de su agrado y nos ayude a comprender un poco más sobre la historia de esta tan bella licenciatura y sobre todo el proceso que ha conllevado llegar a lo que es el día de hoy. Contextualización. La etapa precientífica tiene origen en la época de la industrialización occidental, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX en Inglaterra, que es donde se ha desarrollado mucho más la historia del trabajo social. Una Inglaterra que pasaba por grandes problemas a nivel social, producto de una revolución industrial y del liberalismo económico y político. A esta etapa, en el resto del mundo, le corresponden acontecimientos bastante fuertes y de gran impacto. Por ejemplo, Estados Unidos recién comenzaba a recuperarse de las grandes pérdidas económicas tras la Segunda Guerra Mundial, comenzando con una planificación socioeconómica que incluyó a Estados Unidos y Latinoamérica en general. Fue ese propósito que llevó a Estados Unidos a obtener materias primas y recursos naturales de América Latina para su desarrollo y reafirmación como potencia mundial, el cual justificó su obtención con una imagen de país protector y benefactor, dispuesto a ayudar a América Latina en su desarrollo. De esta manera, Latinoamérica, que no contaba con los recursos para implementar sus políticas sociales, lo pudo hacer. Así, para 1940 contaba con 14 escuelas de trabajo social, con formación poco técnica. Además, sus recursos sociales eran inestables y desorganizados, por lo que la ONU inició un programa para promover y construir escuelas de trabajo social, de tal manera que para 1950 ya había 100 escuelas. El trabajo social durante este periodo asume una formación teórica cada vez más sólida. A continuación, veremos los procesos que llevaron durante esta etapa a la profesionalización del trabajo social. Richmond fue una de las pioneras más importantes dentro del trabajo social y esta fue partícipe dentro de la etapa precientífica. Mary Richmond nació en Estados Unidos en 1861 y en 1889 fue tesorera en Baltimore de la COS. La COS fue una organización social de la caridad. En 1891 pasó a ocupar el cargo de la secretaria general de la COS en esta misma ciudad. Mary Richmond tenía como objetivo principal elevar el nivel de conocimientos de las personas que trabajaban en la COS. Ella aprendió las corrientes que habían, las cuales eran las sociológicas, filosóficas y psicológicas, para enseñarlas e incorporarlas a la COS. Propone la creación de una escuela de trabajo social que se crea más o menos en 1898 con el nombre de Escuela de Filantropía de Nueva York. Ella se incorpora en la escuela como docente. En 1900 más o menos se trasladó a Filadelfia porque le nombraron secretaria general de la COS en esa ciudad. De 1910 a 1922 dirigió cursos de verano para la formación de los secretarios de la COS de las distintas ciudades. En 1917 publica una de sus obras más importantes, que es Social Diagnosis, donde recoge las ideas del trabajo social que ha ido elaborando a partir de la experiencia práctica que tenía. En 1918 la escuela pasó a denominarse Escuela de Trabajo Social. En 1922 publicó otra obra, la cual era ¿Qué es el trabajo social con casos? Una de las aportaciones fue que sistematizó el método de trabajo social con casos. Se preocupó mucho de los efectos negativos que puede adquirir el trabajador social, advertir y evitar que el trabajador social no se encargara tan solo de las cuestiones burocráticas. Propuso uno de los criterios para que los trabajadores sociales tuvieran en cuenta a la hora de trabajar con los usuarios, sobre todo a la hora de tratarlos.
Esas eran las siguientes. Número 1. Actuar con naturalidad y evitar la rigidez en esa relación. 2. Hablar cordialmente con las personas que se ayudaban. 3. No considerarse infalibles. 4. Establecer una relación directa y sincera con el usuario. 5. Potenciar la participación de los asistidos en la solución de problemas. La primera escuela del servicio social se dio a finales del siglo XIX, con la institucionalización de la asistencia social y la necesidad de contar con personal capacitado para el trabajo filantrópico. Se crean las primeras escuelas de servicio social. Los primeros cursos de formación en el trabajo social fueron facilitados por Octavia Hill y consistían en aprender a tratar a la gente, comprender su realidad y cómo ayudarlos. La primera escuela de trabajo social se creó en Ámsterdam, Holanda, en 1899. Mary Richmond, consideraba con la pionera de trabajo social científico, propuso la creación de una institución para capacitar voluntarios, la cual se perfeccionó en 1918 en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Columbia en Nueva York. Posteriormente se crean escuelas de trabajo social en Ohio, Pensilvania, Washington y Alemania. Además de que Mary Richmond fue la pionera más importante del trabajo social, también desarrolló el trabajo social en caso, como ya mencionado. La metodología para el estudio de casos, según Mary Richmond, era el método de caso, es definido como el proceso de ayuda al individuo y afrontar con eficacidad sus problemas mediante acciones sociales que operen cambios normativos en la conducta de equilibrio individual. El primer paso era la comprensión de la individualidad y de las características personales. Se tenía que tener sus condiciones. Las condiciones podían ser sociales, económicas y ambientales. La segunda era cuál es la conducta social, cómo reacciona en su grupo y cuáles son sus relaciones sociales. Como segunda instancia, era la comprensión de los recursos, de los peligros y de las influencias del medio social. Con esa se tendía a descubrir el desarrollo de la personalidad del cliente, quién lo hizo ser como es, quién influye en su ambiente familiar y social, qué peligro corre siendo como es, a qué se expone al ser así. A esto se le puede llegar a identificar los recursos del caso, así sean mínimos, se pueden utilizar para su beneficio. Como tercer paso, se debe determinar cuál es el problema del individuo. Ahí se planificaba el tratamiento, acciones, formas y condiciones, lo que ayude para dar soluciones a la problemática. Como cuarta instancia, el trabajador social tiende a buscar las posibles soluciones, emplear los recursos disponibles como el lograr que las personas que rodean a su cliente lo influyan en el mismo sentido que a ella. Escuela sociológica. ¿Quién la crea? Emile Durkheim es a quien se le otorga el título de padre fundador de la sociología. Propuso lo que se constituyó una de las reglas del método sociológico, 1895. Un hecho social se explica a través de otro hecho social. ¿Para qué? Se crea para entender y comprender al individuo, donde las instituciones, las relaciones sociales le influyen de lo macro a lo micro y viceversa, pues no solo es conocer al individuo como persona, sino que ya de esa manera somos analizados para estudiar, entender, comprender y aportar al problema social en el que los individuos estamos inertes en nuestros días. Mary Richmond nos aporta la escuela sociológica al trabajo social. Porque, a través de la observación donde el individuo se ve involucrado en grupos sociales, desenvolviéndose entre sí de tal manera que así debemos ser estudiados, analizados y comprender, entender y aportar a los problemas sociales. Todo esto era necesario al término de la Primera Guerra Mundial, puesto que dejó secuelas que posibilitaron la irrupción violenta y masiva de las ideas freudianas en el mundo, de tal manera que surgió un nuevo centro de atención, haciendo el trato al individuo como un ser psíquico. Escuela psicológica. La síntesis anterior, escuela sociológica, convertida en tesis, se ve enfrentada por la antítesis que podemos denominar precisamente escuela psicológica. La escuela psicológica, con sus dos conocidas ramificaciones, diagnóstica y funcional, tuvo una amplia repercusión en el servicio social. A tal punto fue su influencia que las escuelas estadounidenses se plegaron abiertamente a una tendencia psicologista. ¿Quién la crea?
Los antiguos griegos y egipcios han reflexionado sobre cuestiones psicológicas y desde entonces han intentado comprender los pensamientos y comportamientos humanos. Sin embargo, el inicio oficial de la psicología es reciente porque se fundó en 1879, en el año en que Wilhelm Wundt abrió la primera oficina de la psicología. Por tanto, Wundt es considerado el fundador de la psicología. Las ideas de Wundt son consideradas la primera escuela psicológica llamada estructuralismo. Esta corriente se dedica a estudiar la estructura del cerebro. Como modelo de intervención tenemos la influencia que hace Sigmund Freud con la presentación y escuela del psicoanálisis, retomando sus teorías para poder hacer intervenciones adecuadas en una escuela psicológica. ¿Para qué? Al igual que por el motivo de las escuelas sociológicas, después de la Primera Guerra Mundial se ve la necesidad de atender al individuo por los daños que dejó la guerra. ¿Por qué? Entender al individuo desde su inconsciente, consciente y desde su subconsciente. Esta escuela nos permite estudiar al individuo, ya no solo como individuo en sociedad o en grupos, sino estudiar y analizar sentimientos, desde un historial de experiencias y vivencias, tales como desde la niñez, incluso de su nacimiento y antes de esto. Siendo todo esto cómo le influye a lo que en su actualidad repercute en sus acciones y además encontrando una explicación del comportamiento. Todo este estudio se refleja con una importancia social, ya que se estudia series de conductas que en una sociedad pueden estar mal vistas o afecten a los demás individuos, siendo así donde todas esas vivencias acumuladas en el interior psíquico de cada persona repercute con sus personas en un entorno y en la forma de relacionarse reflejando carencias y demás. Freud se centró en el estudio de la mente subconsciente y comparó la psicología humana con el INSERM, porque creía que solo una pequeña parte era visible y el resto estaba debajo de la superficie. Freud creía que nuestro pensamiento y comportamiento se ven afectados por factores externos a nuestra conciencia, que se origina directamente de nuestro subconsciente. Escuela ecléctica. ¿Quién la crea? Issy Bowers. ¿Para qué? Analiza todas las definiciones hasta este momento del servicio social, creando su propia definición en la cual identifica y deduce el malestar social como la suma de los malestares individuales y de los componentes de la sociedad. ¿Por qué? Su objetivo es tratar uno a uno los problemas de cada individuo vulnerado y consecuentemente con la interrelación de otros grupos, creando áreas funcionales que denomina como comunidades. En todo caso, se intenta no perder de vista la esencia de la misma condición humana y como resultado surge a medio de tesis la escuela ecléctica y los métodos de grupo y comunidad. Un hecho histórico ajeno al principio servicio social hizo que esa postura surgiera un servicio con 3 métodos: caso, grupo y comunidad. La Segunda Guerra Mundial, que es un hecho histórico en principio, fue importante en el momento en que se toma en cuenta. La escuela ecléctica que acabamos de ver no tuvo gran duración en el tiempo, sin réplica antítesis, y esa antítesis estuvo constituida por quienes pensaban que el individuo, por importante que sea sí mismo, es humano, en la medida en que pertenece a grupos en los que interactúa y que a estos grupos a su vez están en constante interrelación con otros grupos formando áreas funcionales que denominan comunidades. Metodologismo aséptico. Lo aséptico porque se consideraba que el servicio social debería ser y actuar desde una perspectiva neutra, fría y descomprometida. Ser una disciplina cada vez y con mejores métodos, con técnicas pulidas y refinadas, pero ejercidas la profesión y aplicadas químicamente, puro, inodoro, incoloro e insípido, según la famosa caracterización por Ander Eck. Trabajo social de grupos. Este capítulo trata sobre cómo fue que inició el trabajo social dentro de los grupos. Trabajar en grupo posibilita la participación social, ya que se crea un clima de confianza que favorece la incorporación
y por tanto se crean las condiciones que sirven como soporte fundamental, no solo para el desarrollo de habilidades, sino también para actuar comprometidamente, lo que a su vez se traduce con una actitud responsable y en el crecimiento personal. Orígenes del método de grupo. El trabajo en grupos como orientación educativa y social. La práctica de trabajo social de grupos nació con el fin de satisfacer necesidades sociales durante el humanitarias que influyó con el movimiento organizador de la caridad, con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad en el proceso de humanismo que incide en la claridad de establecer una conciencia para ayudar a la clase trabajadora a compartir y remodelar con los amigos en un ambiente adecuado en su tiempo libre. Periodo precientífico. La aportación de estas experiencias formó la base de la materia del trabajo social de grupos, cuyo primero antecedente lo encontramos en el siglo XIX durante el periodo de la Revolución Industrial. Don Bosco, 1815 y 1888, basándose en su sistema en la razón, bondad y religión, estableció el hecho de la dignidad del niño y declaró que la recreación podía ser utilizada con fines educativos. George William fue el primer que intentó solucionar algunos problemas de la realidad social. Sus grupos trabajaban con el fin de conquistar almas para Cristo, formar asociación cristiana de jóvenes. Su filosofía se basaba en principios cristianos, en su técnica principalmente en el trabajo de grupo, y a su personal le exigen preparación en el campo del liderazgo. Samuel Barnett. Su idea fue tomada en una experiencia que realizó San Vicente de Paúl en el siglo XVII. Fue convencido de que el maquinismo había influido en la familia y en la comunidad, donde compartir y recrear amistad en el nombre de la organización. Fue en Inglaterra. Estos centros tienen fines culturales y educacionales. El trabajo es llevado en anexos de las universidades o dependientes de la iglesia. Club de niños. En estos clubes atendían a niños y jóvenes desde los 8 hasta los 20 acciones con actividades extraescolares en las noches y en las vacaciones como un medio para liberar la infancia de la influencia pretenciosa de la calle. General Baden-Powell. El movimiento Scout fue iniciado en 1908 por el general inglés. Después se difundió por todos los países del mando, aunque tuvo especial continuidad en Chile en 1909. Dicha agrupación fue creada con la finalidad de atender a los hijos de la clase trabajadora, quienes debido al empleo de sus padres y a las carencias de orden económico y social. Mi nombre es Jessica Guadalupe. El método que me tocó ampliar en esta ocasión es el metodologismo aséptico. Primeramente empezaré explicando quién lo crea. Ernest Gredworth fue uno de los mayores impulsores en este método. Él, en pocas palabras, enfatizó la llamada metodología aséptico. Lo aséptico proviene porque se le considera que el servicio social debe de actuar desde una perspectiva neutra, fría y descomprometida, con el único fin de que sean técnicas cada vez más pulidas y refinadas, ejerciendo la profesión y ampliando las técnicas. El fin que tenía era crear profesionales del mundo con una amplia base teórica atraída de las nuevas disciplinas sociales y diestros en el empleo de 6 métodos profesionales. Aquí se comprueba que la enseñanza del servicio social estaba atrasada por lo menos 30 años, en el cual a finales de la década de los 50 la Comisión de Técnicas de las Naciones Unidas comienza a abrir a lo largo y ancho de América nuevas escuelas del trabajo social con el único fin del desarrollismo para los profesionales, en el cual pues obviamente ya se emplean distintos métodos, pues claro, con el fin de que los profesionales que ingresen sean unas personas capacitadas y pues obviamente con unos pensamientos más refinados y ejerciendo la profesión de una manera correcta y laica. Conclusión. La etapa precientífica ha sido una de las etapas más importantes para el trabajo social, no solo porque ha aportado gran parte de su conocimiento y ha ayudado a la estandarización de procesos que antes
ni siquiera se veían posibles, sino que ahora el usuario durante esta etapa toma un nuevo significado para el trabajador social. Se consigue y se procura siempre darle importancia y sobre todo se busca hacerse del trabajo social cada vez más una ciencia, a pesar de que en esta etapa aún es algo muy experimental. En etapas posteriores podremos ver la profesionalización a la que ha podido llegar el trabajo social gracias al esfuerzo de tantos y tantos autores que han prestado su voz para compartir nuevos conocimientos e ideas a través de métodos o simplemente maneras de trabajar con el usuario que hoy en día son indispensables cuando queremos referirnos al trabajo en campo. Finalmente, queremos agradecer por su atención. Esperamos que esta haya sido una buena exposición y que haya sido de su agrado. Esto es todo de nuestra parte. Que tenga un buen día.